desde la Organización de Cooperación del Sur, el tema de la democratización de la educación superior es un tema imprescindible. Y, por supuesto, como Organización de Cooperación del Sur, enfocada en la cooperación entre países que son muy diversos en sus realidades, en sus trayectorias históricas, pero que comparten aún muchos desafíos sistémicos y aspiraciones sistémicas. Se habla muchísimo, como ustedes lo saben, hace unos años que hay un movimiento que gana cada vez más fuerza de descolonizar nuestro paradigma epistemológico, descolonizar nuestras universidades, nuestras escuelas que siguen siendo muy eurocéntricas. Pero tenemos que tener la lucidez desde el sur de saber que hubo, de cierto modo sí, una colonización del norte hacia el sur, pero que también tenemos nortes en nuestro sur. Esos nortes son también, en general, nuestras ciudades urbanas, las capitales, una colonización desde la capital hacia la provincia, del espacio urbano hacia el espacio rural. Y en la temática de la educación superior en el contexto rural es una temática muy importante para nosotros. En muchos de nuestros países del sur seguimos teniendo, desafortunadamente, una concentración muy elitista, en realidad, de la educación superior en las capitales, incentivando a nuestros jóvenes incentivando, en realidad no les dejamos otra opción que de irse a la ciudad capital, que por supuesto constituye un desafío para ellos en comparación a su colega, su camarada de clase que nacieron y crecieron en el centro urbano, pero también robando al espacio rural sus inteligencias, las capacidades que tienen. Robamos en realidad los espacios rurales de porvenir, de los que sí pueden contribuir al desarrollo local. Y en realidad, otra vez, muy apenado porque no tengo nada de preparado, y además sé que estoy en una sala de expertos, yo soy un generalista, pero una de las preocupaciones que tenemos desde la OCS, la Organización de Cooperación del Sur, es justamente trabajar con nuestro Estado miembro y también las universidades en democratizar la educación superior, no solamente abriendo universidades o usando la tecnología, que es muy útil y muy necesaria, de cierto modo, para dar acceso en el espacio rural. Pero nos parece, y eso es una idea que planteo humildemente, que tenemos que pensar también en el contenido de la educación superior en el espacio rural. Lo que quiero decir es que me parece una falsa solución de solamente abrir una universidad, un espacio rural, preparando a nuestros jóvenes como si fueran si eran urbanos, sino que la universidad tiene que abrirse a su territorio, a su comunidad, volverse actor del desarrollo social y adaptarse también al contexto en el cual esa universidad rural se encuentra. Y por supuesto, me parece que eso es un esfuerzo que no se decreta, sino un esfuerzo que requiere de una participación más amplia de la sociedad, de las autoridades locales. Pero también me atrevo a mencionar que en ese proceso tenemos que, me parece, adoptar o tener un acercamiento a ese tema más bien transdisciplinar.
Y cuando digo transdisciplinar, es decir, necesitamos las disciplinas académicas, necesitamos la colaboración entre las disciplinas académicas, pero tenemos que ir más allá de lo académico y renovar el diálogo con saberes, con conocimientos que han sido, por un paradigma epistemológico eurocéntrico, que ha excluido, marginado, delegitimado los saberes endógenos, los saberes populares, ancestrales. Y por supuesto no estoy diciendo que todos esos saberes endógenos, tradicionales, ancestrales, tenemos que adoptarlo tal como son. Tienen su aspecto positivo y negativo. No podemos entrar o equivocarnos al romantizar o exotizar esas culturas y saberes endógenos. Pero entonces un proceso más participativo, un proceso más transdisciplinar, que actúa con la complejidad del mundo. Y digo esto solamente para poner un ejemplo y después dejo el micrófono, porque es cierto que en el pasado me he ganado la reputación de ser una persona interminable cuando se me da el micrófono, se me da la palabra. Así que no quiero confirmar esa reputación, pero además cuando tengo muy poco que decir, no es buena idea de eternizarse. Pero también creo que para que no vayan pensando que soy solamente un poquito demagógico diciendo todo esto, pero me sale un ejemplo muy concreto, que es Djibouti, el estado donde se fundó en la cumbre fundadora nuestra la Organización de Cooperación del Sur, donde hay una universidad, que es la Universidad de Djibouti, en la capital, pero hay un esfuerzo, un compromiso del gobierno en extender ese acceso al espacio rural, pero la realidad territorial de Djibouti es una realidad muy particular en términos de clima, en términos para muchos en los espacios rurales, el estilo de vida más nomádico. Y yo creo que en ese contexto, por ejemplo, al decretar la apertura solamente de una universidad o un satélite de la universidad en el espacio rural, en Oboj, por ejemplo, uno tiene también que pensar en los riesgos sociales y socioculturales de obligar, tanto como estamos invitando a nuestros jóvenes a dejar el espacio rural para ir al centro urbano. En el caso de Djibouti sería, al abrir la universidad con las mejores intenciones del mundo en el espacio rural, obligar a esas comunidades de volverse en comunidades sedentarias, con todo lo que eso implica de complicaciones dentro de un contexto con poca infraestructura. Y entonces una construcción participativa, una co-construcción con esa comunidad es necesaria, pero también tener el atrevimiento, el coraje de repensar lo que significaría educación superior, más allá de los muros de una universidad. Pero también, para volver al tema transdisciplinar, la agricultura es un tema importante para nuestro país. En particular, desde que la guerra en Ucrania evidenció la fragilidad de nuestra sociedad, lo que creo que la guerra en Ucrania ha evidenciado, sin tomar posición sobre esa guerra, en nuestro país, es que somos países importadores de inflación. Hay una guerra en Ucrania, nuestra comida sube de precio. Y nuestros bancos centrales pueden jugar a subir los precios, las tasas de interés. Eso no tiene ningún impacto sobre la inflación real. Así que se ha vuelto un tema, la soberanía alimentaria, la soberanía en términos de agricultura, un tema fundamental. Pero también es un clima en Djibouti, por ejemplo, muy desértico, que tiene sus especificidades. Y yo no estoy tan seguro que
un curso o una carrera en el tema de la agricultura en una universidad, con conocimientos que se han desarrollado en un contexto completamente distinto, sería fructífero si no tomamos en cuenta también los saberes ancestrales de esas comunidades que para generaciones entendieron cómo bueno, tener agricultura, sí, en ese terreno poco hospitable para lo que nosotros imaginamos como agricultura. Y ese diálogo entre los saberes académicos y el saber endógeno me parece no solamente una cuestión de inclusión, sino una cuestión de necesidad. Entonces, bueno, nada más que esto, algunos elementos, sabiendo que ustedes han, por supuesto, imagino, hablado de temas muy interesantes, pero solamente en términos de la tecnología, de forma muy rápida. Porque ese es un tema también de gran importancia para nosotros, porque es lo último que escuché al entrar. Y me gustó lo que usted dijo, en términos de que esas tecnologías tienen que ser desarrolladas con el pensamiento del educador. Porque es cierto que tenemos esa impresión que la tecnología es neutra, no es solamente un instrumento. Y es cierto, la tecnología no es mala, no es buena, es cómo se usa, dónde se usa. Pero es cierto que la tecnología es un proceso de desarrollo humano que gana propiedades no neutras por quien la desarrolla. Y es cierto también que en el contexto de nuestros países del sur, quienes queremos cerrar la brecha tecnodigital, en general nos dan dos opciones. Nos dan la opción de donativo, sentimos agradecimiento, o la importación de tecnologías costosa. Pero ambas soluciones nos parecen insuficientes. Nos parecen insuficientes por tres razones. Son tecnologías de código cerrado. No las podemos adaptar. O sea, tecnologías que por el hecho que la tecnología no es neutra, aunque lo parece, descontextualizada. Tecnologías que no podemos, porque son de código cerrado, incluir en nuestro sistema y construir sobre ella, hacer que esas tecnologías se vuelvan nuestras. Y tampoco podemos tener la certeza que una vez que la recibimos, hemos cerrado la brecha por la razón muy sencilla que con el desarrollo exponencial de la tecnología en 5 o 6 años nos encontraremos exacta misma situación con tecnologías obsoletas y nosotros como pasajeros y no conductor de la cuarta revolución industrial, pronto la quinta revolución industrial. Y entonces nos parece importante desarrollar tecnologías endógenas y entonces tecnologías que requieren de contextualidad. Y yo pienso que hemos entrado en un periodo después de la COVID donde bueno, yo veo con mucha preocupación el hecho que estamos hablando de la tecnología, no usted, pero en términos del discurso internacional, de una forma en la cual es como un deus ex machina. Necesitamos la tecnología y la necesitamos en todos lados. Y yo creo que necesitamos tener un debate en nuestras sociedades, pero un verdadero debate sobre por dónde queremos la tecnología, cuándo es necesario, para qué y por qué. Porque yo me imagino, y termino ahí, les prometo, tienen que estoy seguro que se arrepienten de haberme invitado a decir algunas palabras, pero yo me recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, que creo que no fue hace tanto tiempo, bueno,
todavía quiero pensar que soy joven. Me recuerdo que el profesor decía algo, a mí no me provocó ninguna reacción, ¿no? Y el camarada, mi colega de clase que estaba sentado al lado mío, hizo un comentario sobre esto, pero para él mismo, no es que estaba hablando conmigo, y lo que la persona que estaba sentada al lado mío dijo, me generó una idea que yo no hubiera tenido solo. Y aprendí de esa forma también. Porque la educación, y la educación superior en particular, que tiene que ser, porque hemos mercantilizado la universidad, ¿no? En el sentido que ya es solamente una fábrica para el empleo. Es una función, pero para mí tenemos que defender la universidad como lugar para construir conciencia, para forjar ciudadanos. Me parece que al hacer esto, tenemos que tomar en cuenta que la universidad y la educación, el aprendizaje, es un proceso, por supuesto, cognitivo, pero también social. Y esa dinámica en la cual aprendí por casualidad, lo que digamos habla del error fructífero dentro del conocimiento, eso es imposible en un Zoom. Porque yo no tengo nadie que pueda hacerse un comentario que yo voy a escuchar, que me genera a mí una idea. Y así que tenemos que tener también un debate, no solamente sobre quién desarrolla la tecnología, sino dónde queremos usarla. Porque el futuro no es inevitable. El futuro no es una promesa abstracta, se forja. Y bueno, nada más. Agradecerles por su atención, para darme esa oportunidad y disculparme por bueno, tener nada de preparado y haberme demorado. Nosotros le agradecemos sin duda, ¿no? Porque para no tener nada preparado realmente, digamos que su español es muy bueno y que también ha hecho una reflexión muy integral de la situación hoy. Inclusive usted tocó temas que ya habíamos abordado en la primera parte del taller y que sin duda desde esa vista holística también nos contextualiza, ¿no?, en otros escenarios. Así que le agradecemos doblemente, primero por asumir el reto de acompañarnos delante y bueno, intercambiar, y también por la sabiduría que ha manejado a la hora de intercambiar con nosotros. Yo tenía una función que era concluir, pero se vuelve difícil, ¿no? Después de tanta sapiencia, ¿no? Y sí tenemos retos, y tenemos muchísimos retos para los que estamos acá, inclusive para los que están online, también viendo la transmisión en vivo. Solo se puede proteger y conservar aquello que se conoce y se valora. Y digamos que desde lo rural hay que seguir apostando, y hay que seguir apostando por una universidad y por una educación superior que siga siendo cada día más característico del territorio, más endógeno, más enfocado a ese desarrollo local, a ese desarrollo rural, que en ocasiones los términos pueden diferir de un país a otro, pero que al final tienen casi el mismo objetivo, y es algo de lo cual hay que seguir integrando saberes y compartiendo saberes.